Buen día de nuevo. Vamos a trabajar ahora con ejercicios de aplicación de la derivada. En este caso vamos a encontrar posiciones, velocidades, rapidez, aceleración de ciertos objetos que se mueven bajo una ecuación de posición. En este caso, la ecuación de posición nos dice que es 4t cuadrado menos 6t más 1 y nos piden que dada esta ecuación, que se encuentra en metros, y el tiempo lo vamos a trabajar en segundos, encontremos, ¿verdad? En estos instantes indicados, la posición, velocidad, rapidez y aceleración. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la ecuación de velocidad. Ya que tenemos la de posición, derivamos la ecuación de posición. Primera derivada de la ecuación de posición es velocidad. Ahora con esto vamos a encontrarla. Como es una 4t cuadrado, bajamos el exponente, nos va a quedar 8t menos 6t, su derivada es menos 6, la derivada de una constante es 0. Ya tenemos ahora su ecuación de posición. Ahora la de aceleración, es la segunda derivada de la ecuación de posición. En este caso sería derivar la ecuación de velocidad. Es la primera derivada de la ecuación de velocidad. ¿Y qué nos va a dar a eso? La ecuación de aceleración. En este caso derivamos 8t menos 6. La derivada de 8t menos 6 es simplemente 8. Es una función constante, la aceleración. Si esto nosotros lo colocamos con unidades, entonces esta ecuación de velocidad nos quedaría en metros sobre segundo. La ecuación de aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Ahora vamos a encontrar para cada uno de los instantes que nos han solicitado. En este caso, el instante que nos han solicitado es para t igual a 0, es decir, desde un inicio. En t igual 0 segundos, ¿qué pasaba con ese objeto? Entonces vamos a simplemente sustituir, ya que tenemos las ecuaciones, S de 0 sería 4, 0 al cuadrado menos 6 por 0 más 1. La velocidad en 0 es 8 por 0 menos 6 y la aceleración en 0 es 8 porque no tiene variable donde sustituir. 8 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta información? Bueno, acá este sería en valores numéricos. La posición es 1 metro. La velocidad es menos 6 metros sobre segundo. Ahora vamos a hacer un análisis de qué significa esto que nos ha devuelto, ¿verdad? Si el movimiento fuera un movimiento horizontal, voy a dibujar acá una pequeña línea, ¿verdad? Si el movimiento fuera horizontal, algo como esto, nos estaría indicando que el origen del movimiento en 0 metros, ahí lo voy a colocar, este es el origen del movimiento es en 0 metros, acá es 0 metros. Para el instante del tiempo 0, el objeto no se encontraba en el origen, porque dice que su posición era 1 metro, es decir, que se encontraba, podemos dibujarlo por acá. Acá le voy a colocar 1. Esto está en metros, ¿verdad? Esto va hacia más infinito y son metros. Esta es como la línea de la trayectoria. Entonces acá estaría ubicado el objeto. ¿En qué instante? En t igual 0 segundos. Se ubicaba justo en ese lugar. Ahora el análisis para la velocidad, que nos dice que su velocidad era de menos 6 metros por segundo. Es decir, que justo en este instante el objeto se encontraba aquí, pero su velocidad es hacia la izquierda,
porque dice que es menos 6. Entonces era de menos 6 metros sobre segundo. Su velocidad va hacia la izquierda. Y ahora el otro aspecto que sería la aceleración. La aceleración va en este caso a la derecha. ¿Por qué? Porque es 8 metros por segundo, es decir, hacia la derecha porque es positiva la aceleración. Aceleración positiva de 8 metros por segundo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la velocidad va a la izquierda y la aceleración a la derecha, el objeto se iba frenando. Desde que comenzó el movimiento, el objeto va frenándose, va disminuyendo su velocidad y va disminuyendo su rapidez. Ahora, ¿qué es la rapidez? Porque aquí nos solicitaron cuál es la velocidad, rapidez, aceleración y posición. Hasta ahorita hemos cumplido con posición, velocidad, aceleración. Falta la rapidez. La rapidez no es más que el valor absoluto de la velocidad. Entonces, el valor absoluto de nuestra velocidad en cero es 6 metros por segundo. No me dice la dirección, no me dice si va a la derecha o a la izquierda. La rapidez nada más es la magnitud de la velocidad. ¿Cuánta es la velocidad que llevaba el objeto? Ahora, si nosotros deseamos pensar en un objeto que no es de movimiento horizontal, sino que tiene un movimiento vertical, entonces yo puedo pensar que el objeto se encontraba respecto al origen. Si yo marco que esto es 0 metros, es el suelo, es el origen. El objeto se encontraba en ese momento ¿a dónde? Se encontraba a 1 metro de distancia. Aquí estamos hablando esto en metros, ¿verdad? Y sigue subiendo. Entonces el objeto en el tiempo cero se encontraba a 1 metro de distancia del origen. ¿Qué más pasaba? Su velocidad era negativa, es decir, que positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, ¿verdad? Esa es la convención. Su velocidad era de menos 6 metros sobre segundo, es decir, va hacia abajo, va buscando la dirección de ir hacia abajo en ese momento, justo cuando comenzó todo el movimiento. Y en la aceleración nos está diciendo que es de 8 metros por segundo, es decir, que de alguna manera este objeto tiene una aceleración positiva, una aceleración que va hacia arriba de 8 metros sobre segundo cuadrado. Acá lleva un cuadrado, ¿verdad? Las aceleraciones llevan metros sobre segundo cuadrado en el sistema métrico decimal. ¿Esto qué implica? Que probablemente es un objeto que no va solo con la aceleración de la gravedad, porque esa iría al lado contrario. Este objeto va propulsado de alguna manera, lleva un impulso que va generado, así como los cohetes, cuando hay un lanzamiento de cohetes. Este ya se encontraba acá a 1 metro, la velocidad va hacia abajo, la aceleración va hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a ir haciendo? El objeto se va a ir de alguna manera frenando, porque él intenta ir hacia abajo, pero la aceleración va hacia arriba. En el instante, en el literal B que nos pedían para el tiempo de igual de 3 segundos, vamos a volver a hacer las sustituciones. Con la ecuación de posición, yo sustituyo el valor de 3 y esto me va a devolver 19 metros. Sustituyo en la primera derivada de la de posición, que eso era la de velocidad, y eso nos va a devolver el valor de 18 metros sobre segundo. Y el otro, que era la segunda de la de posición, la primera derivada de la de velocidad, esa era aceleración, que ahí era donde les mencionaba, es una función constante, entonces siempre va a ser 8 metros sobre segundo cuadrado. Aquí no cambia, siempre es la misma aceleración, porque es una función constante, constantemente se está acelerando. Si lo vemos de manera gráfica, el objeto entonces se encuentra en el instante de 3 segundos a 19 metros de distancia, es decir, y a la derecha, porque es 19 positivo.
se encuentra acá a 19 metros de distancia respecto al origen. Luego, ¿qué más podemos decir? Esto es igual t igual 3 segundos. Podemos decir que la velocidad es de 18 metros, es positiva, es decir, que la velocidad va hacia la derecha porque es positiva y es de 18 metros por segundo. Y el otro, que es la segunda derivada, que es la aceleración también nos está diciendo que es positiva, es decir, hacia la derecha, y es de 8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿qué está pasando con este objeto? Que se encuentra a 19 metros del origen, con velocidad y aceleración con el mismo signo, es decir, van en el mismo sentido, es decir, que el objeto se va a ir acelerando, no va a ir frenando, se va a ir acelerando, es decir, cada vez va a ganar más velocidad. La rapidez para este caso sería el valor absoluto de la velocidad, que es 18 metros sobre segundo. Ahí no lleva signo, pero como era positivo, pues no hay signo que quitarle. Y esta sería la forma de cómo se encuentra ese objeto respecto al origen. En el ejemplo 2 nos dan otra ecuación de posición. Vamos a volver a hacer lo mismo que con el primero. La primera derivada nos va a dar la velocidad. Entonces la velocidad sería menos 2. Y la aceleración es la derivada de menos 2, la derivada de la ecuación de velocidad. En este caso la derivada de una constante es 0. Esto es metros sobre segundo y este es metros sobre segundo cuadrado. Que nos dé una aceleración de 0 significa que en todo instante este cuerpo jamás ha sentido una aceleración, es decir, no hay un empuje. Vamos a evaluarlo en el tiempo de 3.48, es decir, que la posición en el tiempo de 3.48 segundos nos va a dar menos 2 por 3.48 menos 8 y eso nos da un resultado de menos 14.96 con 2 decimales. Si nosotros deseamos, ahora vamos a calcular la velocidad. Velocidad en 3.48. Y fíjense bien, aquí no hay nada donde se pueda sustituir el valor del tiempo, es decir, que la velocidad es constante. Eso es lo que nos está indicando. No hay ningún valor donde sustituir el tiempo. Entonces la velocidad es constante, no cambia. Y vamos a ver la aceleración. Por eso es que su aceleración es 0. Va aceleración 0, velocidad constante. Es congruente. Metros sobre segundo cuadrado. Si deseamos hacer un gráfico sobre esto, veremos cómo es el comportamiento de esta partícula en el tiempo de 3.48 segundos. Quiere decir que en ese instante, ¿a cuántas unidades se encontraba del origen? Se encontraba a menos 14.96 metros. Es decir, el negativo nos indica que del origen él se encontraba al lado izquierdo. ¿Cuántas unidades? Estaba en menos 14.96 metros, es decir que esta distancia son 14.96 metros hacia la izquierda. Esto es en el tiempo de 3.48 segundos. La velocidad tenía un comportamiento también hacia la izquierda. Iba hacia la izquierda, el vector de velocidad iba con velocidad de menos 2 metros por segundo. Y su aceleración no posee aceleración. Su aceleración es 0, es decir, que va con velocidad constante. Y mientras no haya nada que frene este objeto, el objeto va a continuar infinitamente dirigiéndose hacia la izquierda, ganando 2 metros cada segundo.